verso 25 Jesús les dice, bueno, en el 24, en el 25 Jesús les dice, les respondió: os he dicho y no creéis las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Escúcheme esto, pero es difícil, estoy tratando de enseñar y me estoy tratando de introducir. Entonces, vea, los judíos le dicen: nos tienes confundidos, no nos dices quién soy. Y Jesús le dice esto, Jesús le dice: bueno, si ustedes me han visto las obras que hago, si ustedes han visto lo que sucede, ¿y por qué no creen? Si todo lo que yo hago, lo hago con señales, lo hago en nombre de mi Padre. Mire, aquí hay algo muy interesante que necesitamos entender, y es que la gente a veces dice: es que yo no creo en Dios, es que esa iglesia no es de Dios, es que los evangélicos no son de Dios. Y están viendo las obras que Dios está haciendo, están viendo cómo Dios es capaz de liberar un drogadito, de sanar un enfermo, de cambiar un alcohólico, de restaurar un matrimonio, de levantarnos. Y todavía la gente dice: es que no te manifiestan, es que no nos dicen quiénes son. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. El Señor les dice: es que ustedes no han visto las obras que yo hago y no creen todavía en mí. Y ahí vamos a volver a leer el 26 y el 27. Entonces Jesús les dice: pero vosotros o ustedes no creen. ¿Por qué no creen? ¿Qué dice el versículo? El 26, ¿qué dice? ¿Por qué no creen? Ayúdeme a predicar esta mañana. Traiga Biblia para la próxima. O siquiera, yo sé que le digo que el celular no, pero bueno, si usted es maduro, saque el celular, pero no lea textos. Pónganlo en modo avión, solo para la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Por qué no creen? Oh, porque no son de sus rebaños y porque no son de las ovejas. Entonces voltea a ver a un hermano, a su hermano que está ahí, que usted le confía, póngale la mano en el hombro y dígale: ¿eres oveja? ¿Eres oveja? Porque si eres oveja debes de creer. Porque los que no creen es porque no son ovejas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Entonces el Hijo de Dios que se ha convertido en oveja debe de creer. Pero si no creemos en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios es capaz de hacer, algo nos está faltando. Nos está faltando tener un verdadero encuentro con Dios para poder entender y oír su voz. Porque aquí sucede algo, y ahí es cuando entonces llega al verso 27, donde yo comencé esta mañana, que dice: mis ovejas oyen mi voz. Primero, oyen mi voz. Dios está hablando. ¿Cuántos Dios les habla? Dios habla de diferentes maneras. No podemos confundirnos, y hay que entender muy claro, ¿verdad? Para que la gente no se confunda, porque a veces tenemos una generación de gente que dice: Dios me habló, pero ¿de qué te habló? Si Dios te habló a veces hay gente que oye para sus propios intereses, para hacerle daño a alguien más, para buscar sus propios bienes. Pero regularmente Dios no te habla para satisfacer tu carne. Dios te habla para matar la carne y para servirle a Él, para oír su voz. Suavecito, ¿va? Pero claro. Entonces hay veces que decimos: no, es que Dios me habló. Mire, hay gente que dice: Dios me habló. Sí, Dios te habla, Dios sigue hablando, porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, que Él no cambia. Él te habla. ¿A dónde Dios te habla y cómo te habla? Una de las cosas, de las señales, es que Dios te habla a través de su palabra. Pero si tú no lees su palabra, no te va a hablar. Para entender que es la voz de Dios hablándote, si tú eres oveja, Dios te habla. Y si no eres oveja, te habla también, pero no lo oyes. Esa es la diferencia. O sea, porque Dios está hablándole a la humanidad, Dios le está hablando al ser humano. Pero cuando no eres oveja,
Hoy vamos a ver algunos puntos que nos convierten más cerca a ser oveja. Bueno, yo ya le leí Juan 1:12, ¿verdad? A todos los que le recibieron y creyeron en él. 2, creer y recibir. Les da potestad de ser sus hijos, de convertirse en sus ovejas. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. Dios sigue hablando y Dios te habla a través de la palabra. Pero si no lees la palabra, ¿cuándo Dios te va a hablar? Y hay veces que Dios no te va a hablar aquí cuando lees, pero Dios te va a meter al final. Va a venir Dios con una palabra que se va a pegar a la Biblia, a lo escrito, y te va a hablar. ¿Dónde Dios te va a hablar? A ver, deme un ejemplo. ¿Cómo Dios le habla? Dios nos habla a la mente. Bueno, Dios fue a hablarnos por medio del... Primeramente, Dios nos habla a través de la palabra del predicador. Dios nos habla a través de la alabanza. Dios nos habla a través de leer la palabra. Pero también Dios nos habla a nuestra mente. Pero para que Dios nos hable a nuestra mente, debemos tener intimidad y comunión con Él. Y ser sus ovejas, porque sus ovejas saben oír su voz. Entonces, por eso le decía que cuando no tenemos comunión, nuestra comunión con Dios está rota. Entonces no podemos oír la voz de Dios y ni siquiera oímos la prédica, porque la prédica, mientras predicamos, es una manera en que Dios te habla. Pero tú fuiste creado con la mente de Cristo. Tú fuiste creado con una mente capaz de poder escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén Dios crea a Adán y a Eva y Dios hablaba directamente con ellos. Eso fue la creación original de Dios. O sea, Dios creó al ser humano. Diga conmigo, Dios me creó para oír su voz, para comunicarme con Él, para poder oírle. Y aquí hay un misterio muy grande en el versículo que acabamos de leer. Dice que las ovejas oyen la voz de Dios. Y 2, Dios las conoce. Y 3, los siguen. Si tú eres oveja, oyes la voz de Dios, Dios te conoce, tú le vas a seguir. Pero entonces hoy miramos a veces allá en las esquinas, tristemente, gente apartada totalmente de Dios, totalmente fuera de Dios, diciendo: no, yo soy diácono, yo soy ujiero, yo soy pastor, ¿no? Entonces, pero esa persona se apartó, rompió la relación que le unía a Dios por causa del pecado. ¿Qué le pasó entonces? Como le decía, a Adán y Eva. Adán y Eva hablaban con Dios directamente, se comunicaban, Dios bajaba y se paseaban con Él. Y oían la voz y le hablaban a Dios y Dios les contestaba, porque esa es la creación original que Dios hizo. El hombre fue hecho para tener relación y comunicación con Dios. Tú deberías de poder hablar con Dios, oír a Dios, y Dios te oye hablarle a Dios. Eso era lo que pasaba en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó? Se rompió algo. ¿Cuándo se rompió eso? Ayúdeme a predicar en esta mañana. Se rompió cuando vino el pecado. Lo único que aleja la comunicación y esa relación íntima con Dios es el pecado. Entró el pecado al huerto del Edén. ¿Y sabe cómo entró? Por la mente, por oír la voz. Que dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales y se puso por ahí en el árbol, y mientras Eva, ahora sí le vamos a echar la culpa a Eva, y mientras Eva caminaba por allí, dice que entonces le habló, hizo una conversación con él, y a través de ahí se rompió la relación que tenía Adán con Eva, esa comunicación, esa coinonía, eso que se paseaban juntos. Entonces, a partir de allí, el ser humano deja de oír la voz de Dios directamente. Deja de tener esa relación y esa comunicación directamente con Dios. Entonces la Biblia nos enseña que para eso apareció el Hijo del Hombre, que es Jesús. ¿Para qué? Para restaurar lo que se había perdido, para levantar. Y una de las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra fue restaurar la comunión, restaurar la mente de la gente, transformar nuevamente nuestros pensamientos
atentos para que tengamos la mente de Cristo y podamos escuchar su voz. Pero esto se arregla solamente a través de lo que leímos en el versículo de Juan 1:12. Si le reciben, si creen en su nombre, si se convierten en sus hijos, entonces esto sucede, que se recupera la relación con Dios y entonces tú pasas a un nuevo marco, te conviertes en oveja y ahora como oveja oyes su voz. Y como oíste su voz, ahora le sigues. Entonces vea esto, ese es algo, yo no sé si es un poquito así como difícil de explicarlo. Vea esto, entonces Dios nos habla, ya le dije, por la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vemos ejemplos, Dios le habló a Moisés. ¿Se acuerdan cómo Dios le habló a Moisés? Si usted ha leído la Biblia, Moisés estaba ocupado cuidando las ovejas. Y entonces se le aparece una zarza ardiendo en fuego y Moisés escucha la voz de Dios, oye la voz de Dios y le da instrucciones estrictas de que vaya y libere a su pueblo. Ya conocemos la historia. Entonces, cuando a Dios le habló, y por eso conocemos a Moisés Dios le habló en la zarza. No, la zarza se le apareció en el ámbito natural, ardía, y Moisés oyó la voz de Dios. La zarza fue un medio que llamó la atención de Moisés. Escuche esto, Dios usa cosas que llaman la atención para que tú te conectes y puedas estar listo para oír su voz. Entonces Moisés oyó la voz y él obedeció. Por ejemplo, cuando usted ve al libro de Job, capítulo 40, por ahí hay un versículo que dice que Dios hablaba a Job por un torbellino. Si Dios le habló, ¿y qué hizo Dios? A Job Dios le habló para confrontarlo, para sacarlo de su ignorancia, para decirle que deje de estar peleando con su creador. A Pablo, por ejemplo, ¿cómo le habló Dios a Pablo? Pablo va en su necedad, pero como era un hombre con propósito, que había sido llamado, había sido escogido, pero aún estaba con su necedad. Entonces Pablo va de camino a perseguir a los cristianos, a hacer la obra contraria, y Jesús se le aparece. Es bien hermoso cuando usted lee en Hechos capítulo 9 versículo 3. Dice que ahí Pablo está yendo para Damasco y de repente hay una luz que se presenta y Pablo cae. No sé si iba a caballo, siempre se dice que cayó del caballo, pero yo no sé. Entonces en caballo andaban en ese tiempo. Entonces dice que Pablo cae y se queda ciego y Jesús le habla. Escuche, Jesús le habla directamente. Y le dice: ¿por qué me persigues aquí, allá? Yo soy Jesús. Y le da instrucciones y Pablo es cambiado y transformado. Y de ser el perseguidor, ahora se convierte en un hombre que gana almas, que cumple el propósito de Dios. En otras palabras, Pablo se convierte en una oveja. El punto es que a todos los hombres y mujeres que Dios les habla, siempre los encontró haciendo algo. Dígale a su hermano como que Dios no le habla a haraganes, ¿va? Dios le habla a la gente que estaba ocupada. ¿Se acuerdan? Hay una escritura en Lucas que dice que los pastores, cuando Jesús nace, los pastores están en Belén cuidando las ovejas, ¿verdad? Cuidando las ovejas, y baja Dios y a través de un ángel les empieza a hablar y a dar instrucciones. Yo en la mañana estuve buscando, Señor, ¿a dónde encontrar a alguien que estaba haraganeando y tú le hablaste? Pero no encontré ninguno, no sé. Entonces Dios sí habla. Miren, yo tengo una experiencia de que Dios me habló. Hoy, en este tiempo, es tan difícil, las atmósferas están tan contaminadas, nuestras mentes están tan cargadas que nos cuesta oír. Hoy en día nosotros oímos a Dios en nuestra mente, no habla nuestra conciencia, a veces usa nuestra propia voz para hablarnos. Pero ¿cómo sabemos que es Dios? Cuando usted es una oveja, cuando usted tiene una relación con Dios, y de lo contrario no va a ser Dios. La voz de Dios es genuina, hablándote a tu corazón.
Cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que estaba, bueno, esta historia usted ya la conoce, pero se la voy a contar otra vez. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba en el hospital, había despertado de un coma, estaba con un tumor canceroso en mi pecho, con cáncer en la sangre porque no tenía más sangre, estaba muriéndome. Y al despertar, después de que me desperté al otro día, que me tuvieron conectada a una máquina, al despertar me dejaron sola por un momento, y en ese momento yo escuché la voz de Dios, y yo sí se lo puedo decir que sí la escuché, y la he escuchado todo el resto de mi vida, de mi ministerio, en el servicio a Dios. Entonces yo me acuerdo que yo escuché como que el hospital tronaba y había un estruendo tan grande, y en ese momento yo empecé a escuchar una voz que era tenebrosa. Yo empecé a llorar. Yo no conocía a Dios. Ahí fue donde yo conocí a Dios. Y Dios me empezó a decir, a recordarme promesas que yo le había hecho. Vea lo que Dios me contestó. ¿Cuántos de ustedes le han hecho promesas? Señor, si me bendices con esto, te voy a servir. ¿Alguien de ustedes ha dicho eso? Si tú me traes a Estados Unidos, te voy a servir. Señor, si tú me guardas, si tú me prosperas, si tú me haces esto, me das aquello, te voy a servir. Y cuando Dios te lo da, brilla por su ausencia. Entonces yo me acuerdo que en el camino de Guatemala acá, yo todo el camino, yo, Señor, si tú me llevas, yo te sirvo, te prometo. No sé cuánto hice, pero todo el camino pedí. Y cuando llegué aquí, se me olvidó. Se me olvidaron todas las promesas que yo le había hecho a Dios y que Él me había hecho, aunque yo no le conocía. Y vea esto, eso me recordó Dios. Y me fue poniendo unos puntos. ¿Te acuerdas la promesa que me hiciste de servirte? ¿Usted se imagina que usted esté de repente ahí en la cama de un hospital o esté manejando y usted escucha una voz que truena, que le llega a su conciencia? Eso a mí me pasó. Y yo empecé a decirle, Señor, perdóname, pero sí le grité. Me acuerdo que le grité y le dije, si tú eres Dios, tú me vas a sacar hoy de aquí. Estaba yo como Job. Usted sabe, Job estaba ahí tirado bien enfermo y todavía peleaba. ¿Cuántos están ahí peleando con Dios todavía? La mayoría de nosotros peleamos con Dios. Yo estaba ahí peleando. Yo, si tú eres Dios, si de verdad tú existes, me vas a sacar hoy mismo de este hospital y yo te voy a servir. ¿Y qué cree? Ese día llegaron los médicos, me pusieron en una silla de ruedas y le dijeron a mi hermano, llévatela a la casa. Mi hermano se peleó con los médicos. Mi hermano les dijo, le voy a demandar si mi hermana se muere, porque yo me estaba en coma una noche antes. Pero como Dios es Dios, diga conmigo, Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas y Él siempre te escucha. El problema somos nosotros, señores. La gente habla mal del evangelio, la gente critica las iglesias, pero el problema no está en Dios, está en los seres humanos, en nosotros, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que le dije, sácame hoy, y si me sacas hoy, entonces voy a creer. Y ese día me sacó. Estuve 7 días en mi casa sin poder caminar porque no tenía sangre, porque no tenía nada, esperando para los tratamientos que iban a empezar. Y bueno, usted ya me conocerá la historia, ya es una historia algo disco rayado, pero jamás me voy a cansar de contar las maravillas que Dios hizo en mi vida, porque el día que a mí se me olvide dónde fue cuando Dios me habló, cuando Él me visitó, ese día quizás iré de pique para abajo. Y ahí llegaron, busqué quien orara por mí, llegaron a orar por mí, hicieron una oración, creo que la oración más sencilla. Me acuerdo que llegó una pastora a mi casa y me dijo, ¿tú crees? Le dije, sí. Entonces, voy a orar por ti. Dijo como 5 palabras, puso la mano en mi cabeza, el tumor se desapareció automáticamente. Yo lo tenía acá, se desapareció automáticamente. La sangre se arregló porque tuve fuerzas y me fui a trabajar esa misma tarde. Cuando llegó mi hermano me buscó por el hospital, por la policía, porque me dejó en cama sin poder caminar. Y el poder de Dios y las promesas de Dios sí se cumplen, señores, cuando oímos la voz de Dios.
Todo hombre, toda mujer que ha escuchado la voz de Dios es cambiado, es transformado y jamás su vida va a volver a ser la misma. La vida de Moisés no fue igual, la vida de Pablo no fue igual, la vida de Job jamás fue igual. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, le decía, Dios nos habla a nuestra mente, pero el punto es que nuestra mente es el campo de batalla. Nosotros lidiamos con 3 reinos. ¿Cuáles son? El reino espiritual de Dios, que es el reino de la luz. El reino espiritual de las tinieblas, porque existe. Y el reino natural. Ahora mismo nosotros lidiamos en nuestra mente. Yo le aseguro que usted, más de alguno de ustedes tendrá su batalla en su mente ahora mismo. No me gustó ese color de traje. Cualquier cosa, cualquier cosa lidiamos en nuestra mente, porque este es el mundo natural. Pero aparte de eso, usted está teniendo una batalla en su mente que le está tratando de impedir que usted oiga la voz de Dios. El diablo le tira dardos porque esta mente es el medio donde Dios nos habla, y el diablo lo sabe muy bien. Por eso es que cada día está tratando de dañar y de contaminar más nuestra mente. Y hoy en día nos cuesta mantenernos. Mire, las atmósferas que nosotros tenemos hoy, en este tiempo, en esta generación, son como las atmósferas en el mundo natural. ¿Cómo está el mundo natural? Ya se imagina en China, en la Ciudad de México, en el DF, con todos esos carros y todo ese humo y toda esa contaminación en los aires. Hoy nuestro planeta está contaminado en todos lados. Pues aquí la gente tiene más carros nuevos, no está tan lleno de humo, ¿verdad? Pero hay ciudades donde literalmente el aire está contaminado con basura, con humo, con desechos, con químicos. Mire, usted vaya a San Francisco por ahí y usted regresa mareado de todos los cigarros, droga, marihuana y todo lo que la gente fuma. Es una contaminación en el mundo natural. Ahora yo quiero que piense por un momento conmigo cómo está el mundo espiritual. Dígale a su hermano que está a su lado, dele un codacito así sencillito, dígale: todo lo que tú miras contamina tu mente. Se imagina aquellos que pasan viendo pornografía. Discúlpeme, pero esa es la verdad. El mundo está contaminado. Pastora, los cristianos, tengo fe que no, pero por si sí, que Dios me lo libere. Entonces vea esto, todo lo que ve. ¿Cuántas horas de TikTok, así se dice? Mira usted, ¿cuántas horas pasa en el juego? Eso de matar. Yo miro a los chicos ahí, mire, su mente está envuelta. ¿Usted ha visto algún chico así? Pastora, se está burlando. No, es la verdad, es el mundo, es la atmósfera con la que lidiamos espiritualmente. Por eso nos cuesta escuchar la voz de Dios. Por eso usted ve que vienen los jóvenes, vienen los adultos y todos a la iglesia y les cuesta captar la voz de Dios, les cuesta meterse en la alabanza y están como robot porque ya vieron toda la noche esos juegos de matar, saber a cuántos mataron ya en la imaginación. Tengo adolescentes, ¿ok? Y conozco a muchos. Y también adultos que deberían de orar con su familia, prendidos ahí en esa bobada del fuego. Está bien que mire un ratito, pero no tanto. Entre más mira, se le contamina. Mire, aquellos hombres de Dios, allá nuestros antepasados, lo único que tenían para leer era la palabra de Dios, o para arrodillarse y oír la voz del Espíritu. Y hoy la gente dice: voy a leer la Biblia, y se pone a tiktokear. Disculpe, sí, pastora, porque es que esto es lo que estamos viviendo. Hay tantas redes sociales. Mire, yo en mi época, ya algo pasadita de años, lo conocemos: Facebook, Instagram, un par de cosas. Pero usted le pregunta a los chicos, como 20,000 redes sociales ahí. Ay, sí.
Ayúdame, porque estos adultos me miran extraña. Sí. Y el regalo que le damos a nuestros hijos es un juego para que juegue. Ahí se quedó. Y mire, nos pasa todo, pues son nuestros hijos, los amamos. Y ¿sabe qué? No los podemos sacar de esto, porque es la era. Usted no puede tener a un hijo ahora sin teléfono. Yo puedo. Pues se le va a deprimir mucho. Porque ahorita estamos viviendo esto. Ahora, ¿a dónde le quiero llevar yo a esto? Es que nuestra mente está tan contaminada, tan cargada. Yo quiero que piense en el ejemplo que le puse de los carros, del humo, de los aires. Así está la atmósfera espiritual. Entonces queremos escuchar a Dios y apenas Dios te va a hablar y ¡ting!, que te suena ahí el ruidito del teléfono. Ya, te sales de ahí. Entonces Dios creó nuestra mente para comunicarse. Es el medio, es lo que anda siempre con nosotros, es lo que tenemos para que Dios nos hable. Pero a veces nos cuesta, y cuando nuestra mente está tan cargada, tan opresionada, tan contaminada, ¿qué más? Llena de cosas. Cuando hay pecado en nuestra vida, la relación de Dios se rompe y nos va a costar escuchar la voz de Dios. Pero amados, nosotros fuimos creados para escuchar su voz. Religiosamente hoy la gente dice no le gusta. Mire, hay gente que se enoja, ya mejor no lo suene. Hay gente que se enoja cuando uno dice, oye, Dios me habló. Ya no existe eso. Sí existe, porque Dios no ha pasado de moda. Sí te habla Dios. Dios a mí me habla, yo sé que a ustedes también Dios les habla. El punto es que si tu mente está demasiado contaminada, no vas a poder escucharla. Y si no eres oveja, tampoco la vas a poder escuchar. Eso es lo que Jesús le dijo. Ustedes los he visto, me he manifestado, he hecho milagros, he hecho señales y no creen en mí porque no son mis ovejas. Por eso no me oyen. El punto es convertirnos en ovejas para ser hijos de Dios, para poder oír la voz de Dios y descontaminar un poco, señores, nuestra mente. Esta mente está tan, imagínense, así. Y nos cuesta escuchar la voz de Dios. Dios le habla a todos, pero si tu vida no está correcta, te va a costar que Dios te hable. Por eso es que hoy, mire, si usted me aborrece por esto que le voy a decir, está bien, lo perdono. Mire, ahorita tenemos generaciones, algunas historias, pues, como le digo, de gente que le va a decir, que cree que Dios le habla y que Dios le habla para su propio bien. Por ejemplo, ahora oiga, esto no es de Dios, escuche lo que le voy a decir, pero está tan de moda decir, oh, Dios me dijo que vas a ser mi esposa o que vas a ser mi esposo. Déjeme decirle, Dios no se mete en eso. Una vez lo hizo y se arrepintió. Le hizo mujer a Adán y se la llevó, y después le tuvo que reclamar a Dios, la mujer que me diste. Por eso Dios no va a perder su tiempo en andarte diciendo quién y que andes profetizando. Eso no es la palabra ni la voz de Dios en tu mente. Gente que dice que todos se van a ir al hoyo y solo usted se va a salvar. Tampoco, señores. Gente que dice, Dios me habló que todos están mal. No todos están mal. Hay unos que sí, pero no todos. Usted no puede globalizar. Yo en esta mañana no me puedo ponerle a predicar todos andan mal. No, señores, hay gente que busca a Dios, que ayuna, que tiene relación con Dios. Por uno que quizás no lo haga, no le puedo decir a todos. Tenemos que aprender a saber. Usted sí puede escuchar la voz de Dios, pero debe descontaminar su mente y tener su mente cuando su mente está cargada. Mire, yo lo hago cuando mi mente está muy cargada. Se carga mi mente cuando escucho demasiadas cosas, demasiados problemas, demasiadas circunstancias. Mi mente se carga. ¿Y sabe qué hago? Mejor no me le predico, mejor me voy a ayunar en seco para que Dios limpie mi mente, no desconecte mi mente de tantas circunstancias que atravesamos. Por eso a mí, cuando yo le vengo a predicar, cuando yo voy a servir, cuando yo voy a hacer un evento, yo no le quiero contestar el teléfono porque no quiero contaminar mi mente.
quiero que Dios me hable lo que quiere decir. Pastora, si usted vive, no, Dios siempre nos habla, señores, pero hay momentos en que nuestra mente se carga y solo oímos. Mire, cuando la gente dice, Dios me dijo que me vaya de la iglesia, saber que Dios le dijo eso. Dios no te va a decir vete. No, jamás, esa voz no es de Dios. Es que Dios me dijo que, no sé. Entonces, si habla Dios, no nos confundamos, pero sé oveja para que Dios te hable. Y siempre que la voz de Dios va a venir a tu vida, va a venir a través, respaldado por esta palabra. Deje de andar oyendo voces extrañas, porque de verdad le digo, está muy de moda eso, pero no es de Dios. No es de Dios. Si Dios le va a dar una esposa, usted la va a tener que buscar y Dios se lo puede confirmar, pero no le va a decir, esta es. No se mete Dios ahí mucho. Dios deja que tú veas, que sientas, que escojas y que ores, sí, para entrar en la voluntad de Dios. Entonces esas profecías son falsas. Si a alguien le ha dicho, vas a ser mi esposa, falso. Falso dicho, pues. Dios habla de diferentes formas, aunque Dios habla en visiones, Dios habla en sueños, pero tenemos que estar descontaminados para saber qué es la voz de Dios. Porque si nosotros estamos en nuestro propio bien, yo lo quiero. Algunos se acuerdan cómo le pasó a Joa, el esposo de Jezabel, ¿cómo se llamaba? Recuerden. Acab, Acab. Era Acab, ¿verdad? Sí. El esposo de Jezabel quería la tierra. Yo quiero esa tierra de ese. Yo quiero eso. Y dice que estaba deprimido y resentido porque no se lo daban. Y ahí es donde surge la Jezabel a entregarle y a cumplirle sus propios caprichos. ¿Escuchó esto? ¿Entendió esto? Se lo repito. Cuando nosotros nos obsesionamos por algo que no está dentro de la voluntad de Dios y por algo que Dios no está diciendo, puede mezclarse el espíritu de Jezabel ahí. Así como lo oyó. Somos presa fácil, ¿no? Para mezclarse ahí y pensar que Dios nos está hablando cuando no es Dios, porque si no, nosotros vamos a un pasaje, todavía no termino, ahí me quedé en la pura introducción, pero quiero llevarlo a un pasaje muy interesante. Está en Santiago, déjeme ver dónde lo encuentro. Se lo voy a narrar. Está en Santiago capítulo 3, por el versículo 3. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Diga conmigo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, el apóstol que estaba escribiendo esta escritura les hace una pregunta, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y después le dice, yo, ya se imagina todos diciendo yo, ¿verdad? Porque él hizo una pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entonces le dice, ok, está bien, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Me entendió eso? Se lo digo en Castilla. Esto salió como en dialecto, ¿va? Y vea que dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vosotros, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis a la verdad. Hay cosas que no tenemos que buscarle, esto significa esto significa lo otro, porque está tan claro, ¿verdad? Aquí, y el verso 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es la terrenal, animal y diabólica. Pastora, pero usted habló de oír la voz de Dios. Sí, pero dice que tenemos que tener nuestro corazón sano, porque nuestro corazón nos puede traicionar.
Imagínense, esto he escuchado cuando viene alguien y dice, no, esa mujer me gusta, le voy a decir. Y usted dice, bueno, sí, Dios, esa me vas a dar. Dice Dios que vas a ser mi esposa. Entonces a veces hablamos, ya ve que es diferente que se lo lea a que se lo dramatice. Entonces vea esto, aquí hay algo muy tremendo. Y miren, Gálatas 5:15 también dice exactamente casi lo mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, para vosotros oír la voz de Dios, usted tiene que asegurarse. A mí casi cuando me dice ore por mí, casi no me gusta que me diga qué quiere. Pues si es una enfermedad, pues sí, ¿verdad? Para reprender. Pero yo le voy a orar por usted y que Dios me hable. No me gusta hacer una mezcla, y usted tiene que cuidar su corazón a no hablar de lo que usted oye en su pensamiento conforme a sus propios deseos. Pero escuche, Dios sí habla. Entonces volvemos al versículo, como dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso está tremendo, ¿va? Y ellos o ellas me siguen. Ahí es donde a mí me dicen por ahí, me voló la cabeza. No me puedo salir porque este es el mensaje, ¿va? Me siguen. No dice se van a la playa. No dice se van allá. Dice me siguen. Y nosotros tenemos el mejor pastor de pastores. Por eso cuando usted va al Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, escuchen. La gente tampoco no tenemos que cruzarnos al otro lado, porque la gente dice, no, Dios es mi pastor, por eso yo me quedo en mi casa, para que Dios me pastoree. Dios estableció las iglesias y estableció hombres y mujeres para que guíen nuestra vida, para que nos prediquen, para que nos instruyan, para que nos involucremos contra ustedes. Por eso es que el pastor le tiene que regañar a veces y le tiene que corregir, como Dios lo hace también. Que dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero cuando el pastor le llama la atención, se quiere ir de la iglesia, el pastor terrenal. Entonces, fíjese cómo Dios es su pastor. Dice, Jehová es mi pastor, pero entonces más adelante dice, su vara y su callado. Oiga, vara, ¿para qué sirve la vara? ¿Para qué sirve la vara, amados? Para corregir, ¿verdad que sí? Entonces dice tu vara y tu callado. O sea, la vara, ¡pum! Cuando la oveja se estaba descarriando y se quería salir del camino, la oveja natural, el callado era así como, usted sabe cuál es el callado, como los bastones, ¿verdad? Entonces, y la vara, el pastor traía callado y traía vara. Y hoy en día el pueblo solo quiere que el pastor traiga callado. No que se quede callado, casi quieren que se quede callado también. ¿Verdad? Solo dicen que traiga su callado, porque no me busca, no me llama, no me viene a visitar, no me trae. Pero cuando el pastor agarra su varita y dice, te portaste mal. Nah, me voy de esa iglesia, no tienen amor. ¿Se da cuenta? Entonces, tu vara y tu callado, el pastor de pastores es el Señor. Yo aquí en la tierra le represento, soy un líder para velar, para guiar, para establecer, para administrar, como usted quiera decirle o verlo. Pero hay un pastor de pastores que le guía. El pastor que le infunde aliento, el pastor de pastores que le pastorea en pastos delicados. Pero no podremos ser pastoreados en pastos delicados si no somos sus ovejas. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen su voz. Usted se va a ir, mis ovejas oyen su voz, mis ovejas. Lo he mencionado mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Oír la voz de Dios, ser ovejas y lidiar con este mundo natural.
con el espiritual y con el de Dios y con el del diablo. Hay una batalla. ¿Te has escuchado de gente que dice, escuché voces en mi mente que me suicidara? Mucha gente, hemos tratado con mucha gente así. Entonces escuché voces. ¿Esas voces de dónde vinieron? Esas voces no vinieron de Dios, vinieron del mismo infierno. Porque Dios no quiere que la gente se quite la vida. Dios quiere que viva. Por eso Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Mas el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir todo. Entonces, ¿qué voz escuchamos? Dice que hay gente que dice, yo escuché la voz y oí que te digo, mátate, quítate la vida, vete de la iglesia, haz esto, no sirvas, no vayas. Pero es porque cuando su mente empieza a contaminarse. Amados, yo quiero terminar, yo creo que vamos a seguir hablando, enseñando de esto en los próximos domingos, porque no nos alcanza un ratito que me dan. Entonces, vea esto, es importante que nosotros entendamos que nuestra batalla y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay un mundo espiritual que nos ataca, y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el campo de batalla no son tus pies. Tus pies van a donde tu mente te dirige. Tus pies van, tus manos estiran lo que tu mente te dice. Entonces, tu mente es el lugar donde Dios te habla. Ahí te habla Dios, pero ahí también te habla el diablo. Y ahí tus ojos miran este mundo natural. Entonces, tú miras y miras los errores y miras las fallas y miras a la demás gente y entra a tu mente. Tú lo ves, tus ojos, entra a tu mente y hay una guerra. Por eso la Biblia dice en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios nos sacó y nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí es donde le pruebo, ¿existen esos dos reinos? Sí, Señor, existen, y hay una batalla. Entonces, cuando Dios nos saca de las tinieblas, nos trae a la luz, todavía seguimos aquí. Porque aunque usted ya es oveja, aunque usted salió de las tinieblas, todavía está en este mundo. Ahora usted está lidiando, está en el reino natural, con el reino espiritual acá queriéndoselo devorar, y con el reino de Dios queriéndoselo jalar para que usted viva y tenga vida y oiga la voluntad de Dios. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que usted, cuántas veces usted se levanta y escucha una voz o su corazón le empieza a palpitar y dice, tienes que ir a la oración a las 5 de la mañana. Y dice usted, ay sí, pero es mi único día de descanso. Entonces cuestiona a Dios y no lo hace. A todos nos pasa. 5 minutos más y usted empieza a lidiar en su mente. ¿Cuántas veces ahorita, imagínese ahorita en el tiempo de calor, ahorita estamos a punto de entrar ya casi al verano, y la mayor, y 50, 75 o 25% de la gente, en vez de estar en la iglesia, va a la playa? Es así, y está bien que pasee, pero ¿por qué tiene que usar la hora del servicio para pasear? Entonces, porque hay una batalla, hay una batalla espiritual en donde usted va y a qué va usted. ¿Acaso no en este tiempo de frío no le dan ganas de quedarse en sus cobijas? Y es una batalla. Entonces, ¿quién debe de ganar la batalla? Dios. Amados, la voz de Dios siempre te va a hablar, siempre te va a decir qué hacer. Este joven, voy a agarrar tu testimonio, el que predicó el viernes, si usted lo escuchó, él dijo algo que estaba paseando por allá y vino alguien y le profetizó. Y cuando le profetizó, él oyó, porque Dios va a usar a gente para profetizar tu destino, porque a veces nosotros estamos tan cargados y no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Eso Dios va a usar. Eso es lo que hacemos los líderes, eso es lo que hacemos los profetas, los pastores, desatar la palabra que tú ya has recibido, que ya está para ti dada. Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos la palabra? ¿Alguien de aquí puede testificar que recibió una palabra de algo que debió hacer? ¿Y la ha hecho?
Gloria a Dios por los que sí. Pero ¿cuánto Dios le dijo? Mira, yo quiero que seas un intercesor, ponte a interceder. ¿Cuántos usted va por el camino y dice, ve a evangelizar? Ve a hacer esto, ve a hacer el otro. El 75% de lo que Dios nos habla no lo hacemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No lo hacemos. Dios a veces nos manda a hacer muchas cosas. Oímos su voz y decidimos, no, eso creo que no era de Dios. Eso cuando usted tiene que sacar para dar una ofrenda o para bendecir a alguien, meramente Dios le habló. Pero usted decide que eso no era de Dios y reprende al diablo. Cuando usted tiene que dar la mía extra, cuando usted tiene que dejar de comer para que otros coman, cuando tiene que dejar de dormir para que otros duerman a gusto. Entonces es cuando usted dice, ¿será que Dios me habló? No, eso no fue Dios. Pero a nosotros nos encanta cuando Dios le dice, te voy a prosperar, vas a tener un carro nuevo. La gente, aleluya, eso sí era de Dios. Está bien, yo creo en eso. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere usar tu vida, pero también Dios quiere hablar contigo de otras cosas. Cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cuántos han escuchado esa voz? No, pastora, nunca. Ah, pues con razón. Con razón, no hay cambios. Dame, hijo mío, tu corazón. Y yo estoy, Señor, aquí está mi corazón, aquí está, me rindo a ti. Le aseguro que Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida. Necesitamos, póngase de pie, porque sé que ya está como medio desesperadón.